sabemos pues sobre la enfermedad de la danza, que es el taquioncoy, ¿no? Y era que las naciones yungas que llegaban, ¿no?, a esta celebración principal del sol, traían sus propias representaciones dancísticas, ¿no? Que a la mirada que tenían los religiosos de ese entonces, los cronistas, pues les parecía algo demoníaco, ¿no? No entraba y no encajaba dentro de la estética que ellos tenían producto de donde procedían, que era Europa, ¿no? Su corazón late con fuerzas de puma, su valentía no conoce el descarte, es el capitán andino que el alma empeña. Ciudad del primer latido, guarda en su viento el paso divino, y en cada grito el eco retumba. Puno bendito, tu danza nunca sucumba. ¿Qué tal? A ver, pensemos en la Diablada de Puno, en Perú. Lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, una explosión de color, de energía, ¿no? Esas máscaras impresionantes. A simple vista parece una historia bastante clara. La clásica lucha del bien contra el mal, una danza que simplemente deslumbra en cualquier fiesta. Pero, ¿y si esa historia no es tan simple? La verdad es que detrás de cada una de esas máscaras hay un relato mucho, pero mucho más profundo y complejo. Para poder entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y no un viaje corto, ¿eh? Nos vamos a ir muy atrás, mucho antes de que los españoles siquiera pisaran América. Así que bueno, empecemos este viaje. Ok, entonces para encontrar el verdadero origen, la raíz de la Diablada, tenemos que olvidarnos un poco de las iglesias, de los desfiles que vemos hoy. Hay que irse mucho más atrás, a una época donde las historias no se escribían en libros, sino que se tallaban en la misma piedra. Fíjense, en lugares como Macusani y Quelcatani, los antropólogos se encontraron con algo increíble: arte rupestre, dibujos en las rocas que muestran rituales y danzas antiquísimas. Estas son, digamos, las primeras pistas. La prueba de que el valle era algo central, fundamental, en la vida de la gente del altiplano. Y esto, claro, muchísimo antes de que a alguien se le ocurriera la palabra diablad. Bueno, avancemos un poco en el tiempo. Cuando llegaron los primeros cronistas españoles, se toparon con dos tipos de danzas que no podían ser más diferentes. Por un lado, estaban las danzas de los incas. Garcilaso de la Vega las describía como algo súper elegante, muy ceremonial, todo en orden. Pero, y aquí es donde la cosa se pone buena, estaban las danzas de los pueblos yungas. Y estas, eran otra cosa, nada de orden aquí. Eran caóticas, con gente saltando, usando máscaras, un frenesí total que parecía, de verdad, un trance. Y miren, esta cita del cronista Bernabé Cobo es clave. Él escribió que parecían poseídos. Para esa mentalidad europea, estos rituales, que eran súper profundos, donde la gente se conectaba con sus dioses, eran, pues, incomprensibles. No los entendían. Así que, ¿qué hicieron? Lo etiquetaron inmediatamente como algo del demonio. Y justo ahí, en esa mala interpretación, se plantó la semilla de una transformación gigantesca. Y bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, porque con la llegada de los conquistadores españoles, no solo cambió quién tenía el poder, cambió el alma misma de todas estas tradiciones. Para entender lo que pasó después, hay una palabra clave: sincretismo. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente, no fue que borraron todo lo antiguo y pusieron algo nuevo, para nada. Fue una mezcla, una fusión súper compleja. Las creencias antiguas no desaparecieron, más bien se camuflaron, se escondieron y se mezclaron con las que llegaron. Esto ocurrió dentro de un proceso que se llamó la extirpación de idolatrías, que suena bastante fuerte, ¿no? Y lo fue. Los misioneros españoles no solo llegaron a imponer una fe, sino toda una forma de ver el mundo. De repente, las prácticas indígenas, las de toda la vida, pasaron a ser consideradas pecado. Así, la religión se transformó en la herramienta perfecta para construir un orden social y espiritual completamente nuevo. Y para conseguirlo, usaron una historia, una narrativa de terror, básicamente. Esta cita lo deja clarísimo, es puro control psicológico. La idea de un infierno, de un castigo eterno con fuego, era algo totalmente ajeno a la forma de pensar andina, donde los dioses y la gente convivían. Pero, hay que decirlo, fue una herramienta increíblemente eficaz. Entonces, ¿qué pasó con esas danzas tan caóticas? ¿Desaparecieron? Pues no, lo que hicieron fue darles un nuevo significado.
Las metieron a la fuerza en las fiestas católicas, y las obras de teatro religiosas, los famosos autos sacramentales, se volvieron el escenario ideal. De un día para otro, el danzante con máscara que se conectaba con lo divino ahora era el diablo. Un diablo que siempre era vencido por la fe cristiana. Y así, el Supay andino, que era una figura mucho más compleja, se convirtió sin más en el Satán europeo. Pero ojo, la historia no termina ahí, ni de cerca, porque la diablada que vemos hoy en día tiene otras influencias, y algunas son súper sorprendentes, porque llegaron directamente desde el otro lado del charco, desde Europa. Uno ve la danza y piensa, esto es 100% andino. Pero si le ponemos atención a los pasos, a los movimientos, de repente encontramos una herencia europea que no esperábamos. Y esta capa, esta influencia, es clave para entender cómo se baila la diablada hoy. Y no hablamos de cualquier cosa, sino de danzas folclóricas europeas súper específicas. Por ejemplo, en Juli, los frailes italianos trajeron movimientos de la tarantela y la saltarela. Y por otro lado, en las escuelas religiosas se enseñaba la jota aragonesa de España. A ver, solo tratemos de imaginar esa mezcla por un segundo. Los pasos europeos, más estructurados, fusionándose con los saltos salvajes y el trance de las danzas andinas. ¡Una locura! Ok, eso es el baile. Pero, ¿y la música? Ese sonido potente de las bandas de bronces que es tan icónico, pues agárrense, porque tiene raíces militares. La historia de cómo llegó esa música es fascinante. Resulta que don José de San Martín, que había peleado en las guerras napoleónicas, fue quien trajo a Perú el concepto de las bandas militares de marcha. Y esas melodías, esas marchas de guerra europeas, se empezaron a mezclar con la música de aquí, con los sonidos locales. Y de esa fusión, ¡pum!, nació el sonido de bronces tan poderoso que hoy es la banda sonora de la Diablada. Muy bien, ya vimos el baile, la música, pero ahora vamos a lo más icónico de todo, la máscara. Porque esa máscara es mucho más que una simple cara que busca asustar. Es en realidad un documento cultural entero. Y aquí está lo más importante que tenemos que entender. La máscara no es solo la cara del diablo cristiano, no. En cada uno de sus detalles, en sus formas, en sus figuras, es como un resumen de toda la visión andina del mundo. Una visión que logró sobrevivir a la conquista. De hecho, el antropólogo Óscar Bueno Ramírez lo explica perfecto. Él nos muestra cómo la máscara está diseñada para representar los tres mundos del universo andino. El Hanampacha, que es el mundo de arriba, el Caipacha, que es el nuestro, y el Ucupacha, el mundo de adentro. O sea que, cuando un danzante se pone esa máscara, no se está poniendo un disfraz, se está poniendo literalmente un mapa de todo el cosmos. Y si nos acercamos todavía más, vamos a ver símbolos que nos llevan a un pasado lejísimo. Esos rasgos de felino, por ejemplo, no están ahí por casualidad. Son un eco de los dioses de culturas súper antiguas, como la cultura chavín. O las serpientes y los sapos tampoco son un simple adorno. Son símbolos ancestrales que se usaban para llamar a la lluvia, algo que era y es vital para sobrevivir en los Andes. Entonces, si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, desde los dibujos en las rocas hasta las marchas de Napoleón, recién ahí podemos empezar a tener una idea clara de qué es realmente la Diablada hoy en día. Si vemos el panorama completo, es increíble la cantidad de capas de historia que tiene. Es un viaje que arranca como un ritual prehispánico, luego pasa por el filtro de la colonia que le cambia el significado, se fusiona con música y bailes de Europa y al final de todo ese camino se convierte en la expresión cultural tan compleja y potente que es hoy. Y bueno, con toda esta evidencia sobre la mesa, la investigación afirma que la cuna de esta danza está en Puno, Perú, y más específicamente en la zona de Juli. Y claro, hoy en día existen variantes espectaculares y únicas en países vecinos, eso es innegable, pero es muy importante reconocer este origen histórico que está profundamente documentado en el lado peruano. Y para cerrar, creo que esta reflexión del antropólogo Alfredo Fuster Ríos lo resume todo de una manera perfecta. Él dice que la cultura no es un invento con nombre y apellido. Y es que es así, la Diablada no la creó una persona en un día específico. Es el resultado de siglos de historia, de resistencia, de adaptación, de muchísima creatividad. Es un patrimonio que está vivo, que le pertenece a su gente y que seguramente seguirá evolucionando. Vamos a invitar a Alfredo Fuster Ríos, un destacado profesional, antropólogo, investigador, pero no solamente ello, también es practicante de la danza e investigador intenso, visitando distintas comunidades y lugares
donde se produce música y danza, tanto en el norte del país, el centro, y por supuesto aquí en el sur, integrante de diversas agrupaciones, y seguramente en esta festividad de la Virgen de la Candelaria también estará presente en una de esas agrupaciones. Distinguida concurrencia, Alfredo Fuster Ríos va a entregar el tema de codificación del movimiento y simbolismo de la danza La Diablada de Puno. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. A todos los presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Antes de dar paso al tema que vengo a abordar, quisiera hacer un saludo muy especial a la comisión organizadora de este segundo Congreso Nacional de Diablada Puneña y primer Congreso Internacional de las Diabladas en Latinoamérica. Un espacio académico que sin duda es importante para poder afianzar no solamente la identidad de todos los puneños, sino también de todos los peruanos, y así también ver cómo se dinamiza la cultura a nivel de toda Latinoamérica mediante esta expresión dancística denominada diablada. Bueno, vamos a dar inicio con este tema que les traigo el día de hoy, que es decodificación del movimiento y simbolismos en la danza de la Diablada de Puno. Siguiente diapositiva, por favor. Antes que nosotros entendamos sobre el tema de la Diablada propiamente dicho, tenemos que abordar aspectos importantes como por ejemplo las manifestaciones del hombre. La antropología casualmente es aquella ciencia que estudia todas las producciones culturales que el hombre ha dejado a través del tiempo. Y efectivamente los primeros pobladores del altiplano han dejado vestigios culturales en los abrigos y cuevas en los cuales han habitado en sus procesos de transición y los procesos de la historia, ¿no? En ese entender, las danzas a través del tiempo muestran mediante las llamadas pinturas rupestres que se han sido ubicadas en abrigos y cuevas, ¿no? Como por ejemplo en Macusani, Carabaya, Pisacoma, Lenzora, ¿no? Así como en Tancatanca, provincia de Chucuito, Puno, pinturas rupestres de actividades no solamente de caza, sino también rituales. Y vamos a entender que esta categoría que el hombre adquiere a través de la evolución es lo que va a dar como resultado lo que nosotros conocemos hoy en día como los diferentes lenguajes con los cuales el ser humano puede comunicarse. Y uno de ellos es la danza, ¿no? Solamente uno de ellos. Reiner Hosting en el 2012, ¿no? Menciona sobre las cuevas del Quelcatani que se ubican arte rupestre, ¿no? De que evidenciaban la caza, el pastoreo, los enfrentamientos, los rituales y también danzas, ¿no? En la época inca y en la colonia, el hombre aymara y quechua transformaron sus prácticas culturales, ¿no? Se evidencian en relatos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya a través del tiempo, cuando ya se conforman las sociedades, ¿no? Emergen las culturas, las primeras culturas que hemos tenido, por ejemplo, en el Perú, como Caral, Chavín, ¿no? Y posteriormente la cultura incaica, ya todos estos elementos se van resignificando y se van transformando, como hace un momento lo dije, en lenguajes que van a identificar pues, a estas culturas que van a tener un elemento hegemónico en el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Repasando al doctor Arturo Jiménez Borja, ¿no? En su famosa publicación Danzas en el Antiguo Perú en 1955, nos menciona sobre las fiestas del sol, ¿no? O lo que nosotros hoy conocemos como el Inti Raymi, ¿no? Pero las fiestas del sol eran propias celebraciones de la cultura inca, ¿no? El Inca Pachacute, por ejemplo, según María Rostorowski nos menciona, que fue no solamente uno de los incas que más importancia y más digamos, más consolidó esta etapa del imperio incaico, sino que además de ello nos comenta mediante los cronistas Garcilaso de la Vega, quien menciona que durante las fiestas del sol se realizaban grandes celebraciones donde que acudían todas las naciones, principalmente las naciones yungas, ¿no? Bernabé Cobo, por su parte, menciona, eran
tan dados a sus taquis que así llamaban a sus bailes y cantares, que con ellos y con beber de su chicha o vino, celebraban así los sucesos alegres como los tristes y lúgubres, dejando que las danzas los inserten en un trance profundo, producto de las grandes cantidades de chicha que beben. No obstante, sabemos pues sobre la enfermedad de la danza, que es el taquioncoy, ¿no? Y era que las naciones yungas que llegaban, ¿no?, a esta celebración principal del sol, traían sus propias representaciones dancísticas, ¿no?, que a la mirada que tenían los religiosos de ese entonces, los cronistas, pues les parecía algo demoníaco, ¿no? No entraba y no encajaba dentro de la estética que ellos tenían producto de donde procedían, que era Europa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces así mencionan ellos, ¿no?, las danzas profanas en el incanato. Bernabé Cobo, por ejemplo, menciona y dice: la danza de los huacones era solo de hombres enmascarados que daban saltos. Y la particularidad de estas danzas que traían las naciones yungas es que se vestían con máscaras de piel humana, ¿no?, cueros o pieles de animales, y dentro de sus ejecuciones de movimiento, los cronistas, incluso más adelante vamos a ver que los llamaban tontos o farsantes, ¿no? Dentro de esas danzas ubicaban la danza de la yamayama o el huacón, ¿no? Y casualmente la característica de estas danzas era que, producto de la ingesta de bebida que era la chicha, entraban en ese trance como si una divinidad los hubiera poseído, ¿no? Sabemos que para los religiosos de ese entonces todo pues era relacionado al demonio, al diablo, y es ahí donde que se va gestando, ¿no?, esta concepción de que las danzas y las manifestaciones que se realizaban en este lado del mundo eran pues completamente demoníacas. Fray José de Acosta dice: otras danzas habían enmascarados, ¿no?, que llamaban también huacones. Las danzas ejecutadas por las naciones yungas, quienes portaban máscaras hechas de piel humana. Eran las características con las cuales llegaban pues las poblaciones a las fiestas del sol. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las danzas profanas, también los religiosos de ese entonces, los cronistas doctrineros, observaban que se ejecutaban durante las fiestas del Corpus Christi, ¿no? Y así, según el padre Molina, dice: Pachacútec Inca Yupanqui creó bailes como el taquicollo, que danzaban bailarines vestidos de leones. Y si nos menciona esto, o si recogemos estas citas de estos cronistas, ya ellos explican a sus formas, ¿no?, de acuerdo a lo que ellos perciben, las características que tenían estas danzas, ¿no? Danzas vestidos de leones, venían vestidos de leones. Bueno, en Sudamérica no existen leones, ¿no? Y no nos equivocamos al decir de que las facciones felínicas probablemente habrían hecho de que ellos pues los igualen pues a los leones, ¿no? ¿Y dónde encontramos esas facciones felínicas de donde las culturas primigenias se han tomado, ¿no?, relación para poder construir todas esas máscaras, todas esas indumentarias con las cuales danzaban? Lógicamente de sus deidades y divinidades, los cuales plasmaban desde las primeras pues culturas, ¿no?, como por ejemplo Chavín, ¿no? Dice Juan Polo de Ondengardo lo que vio en Cusco, ¿no?, en las danzas del Corpus Christi, haciendo las danzas de yamayama y de huacón, y otras conforme a sus ceremonias antiguas. O sea que no dejaban, ¿no? Seguían representando estas danzas, incluso cuando ya se estaba gestando lo que era este adoctrinamiento de acuerdo a la imposición de la religión. En las festividades del Corpus Christi realizaban los autos sacramentales, ¿no?, donde el bien y el mal luchaban. Aparece la denominación supay, ¿no?, el anchancho o chinchilico, que es la representación del diablo desde el imaginario del hombre andino. Lógicamente, de que a través de la extirpación de idolatrías, no solamente se condenaba las prácticas rituales que hacía el hombre indígena, ¿no?, sino que a su vez se les imponía un nuevo pensamiento. Se les impuso ese pensamiento de que lo que ellos hacían en cuanto a sus prácticas culturales estaba ligado a una entidad que los iba a condenar a un mundo después de muertos, donde el sufrimiento era eterno, ¿no? Y ese proceso de mecanismo de control, porque era un mecanismo de control a través de la narrativa del infierno, ¿no?, del pecador y del demonio, es lo que se va de alguna otra manera resignificando en la mente del poblador indígena, ¿no?
Siguiente diapositiva, por favor. Características de las danzas incas y de las otras naciones, ¿no? Hay que ver cómo eran las danzas que traían las otras naciones yungas y las danzas incas, ¿no? Nos menciona que, según Garcilaso de la Vega, las danzas incas se caracterizaban por ser un poco más elegantes, ¿no? Solamente daban pasos para adelante y pasos para atrás, a comparación de las danzas que traían estas, las que llamaban farsantes, huacones, yamayamas, eran pues danzas saltando, ¿no? De alguna manera pues muy desordenada, por así decirlo, ¿no? El dato curioso con esto, y de acuerdo a lo que titula el tema que estoy abordando, es de que esta forma de expresión un tanto, digamos, propia de la misma voluntad, ¿no? Espontánea, hoy en día lo vemos, por ejemplo, en danzas como el sicuris, ¿no? El sicuris de Mañazo, donde cada uno de los personajes danza de manera espontánea, no tienen un orden coreográfico, ¿no? No tienen un mecanismo establecido. ¿Por qué? Porque todo nace de su archivo corporal, todo nace de su memoria cultural, que ha ido trascendiendo a través de las generaciones, porque ellos, los que hoy en día bailan en Mañazo, en esta generación, han aprendido de sus abuelos, ¿no? Y sus abuelos de sus abuelos. Y así el tema cultural es un proceso generacional que se va reinterpretando y se va archivando en el cuerpo. ¿Y dónde se desarchiva? Se desarchiva casualmente mediante la danza. ¿Y por influencia de qué? Del elemento del cuerpo sonoro, que es la música, en este caso el siku. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, del contexto de la religión como instrumento de control, ¿no? A través de la narrativa del infierno, lo que mencionábamos, ¿no? Estos doctrineros llegaron, ¿no? Y impusieron la nueva religión casualmente generando toda esta narrativa, ¿no? A través no solamente de los discursos que le daban a los indígenas, sino también a través de los autosacramentales, ¿no? Como hemos visto, las representaciones, ¿no? De lo que eran los 7 pecados capitales, qué valor tenía pues el demonio dentro del contexto de la vida del hombre, y que siempre habría tener que bautizarse para poder de alguna otra manera estar siempre al lado de Dios, ¿no? Entonces así dice, los que viven en este mundo y no son hijos de Dios, ni se bautizan o no guardan sus mandamientos, cuando mueren, luego los demonios, que son nuestros enemigos, tomarán sus ánimas y los llevarán al infierno, que es la casa de ellos, a donde hay grande oscuridad y muy grande hedor y muy grandísimo fuego, donde para siempre se estarán quemando, sin jamás acabarse de quemar, con sed y hambre y enfermedad y dolor, y desearán morir por el gran lamento, ¿no? Por el gran tormento que pasan, y Dios no quiere que mueran, sino que para siempre estén ahí padeciendo por sus pecados. Entonces, ¿qué mostraba? Mostraban un Dios, ¿no? Muy, digamos, muy drástico, un Dios que si bien te perdonaba, pero cuando no cumplías su palabra te ibas al infierno y ahí pues eternamente te quemabas, ¿no? A comparación de las divinidades andinas, que más que nada eran deidades que convivían, ¿no? Con el hombre. Es más, en las fiestas, en las danzas, esas divinidades bajaban y se transformaban y bailaban junto con la población. Por eso es que vemos diferentes figuras, ¿no? En danzas, por ejemplo, de la zona aymara, de la zona quechua, que están deambulando por ahí dentro de la danza, y pareciera ser que no tienen una razón de ser, pero ellos están cumpliendo pues una función, ¿no? Son reguladores, están ahí, son divinidades representadas o reinterpretadas por la misma población. Y así los demonios peruanos en el siglo XVII, ¿no? Una reinterpretación psicoanalítica de las idolatrías, ¿no? Esto lo menciona Millones, ¿no? José Luis Millones en el año 2020. Los religiosos agustinos de 1560, ¿no? Remarcaban que las oportunidades de pensar, soñar, el simple hecho de soñar, pensar o hacer algún ritual ya era pues cuestión de pecado, ¿no? Y todo eso se trataba de deconstruir del pensamiento andino e imponer la nueva doctrina. Siguiente diapositiva, por favor. Pero las danzas ligadas pues a este concepto del demonio no son tampoco exclusivas de esta parte del Perú, sino que tenemos diferentes tipos de danzas a nivel de todo el Perú.
Por ejemplo, demos un repaso a algunas, ¿no? Los diablicos de Túcume, que proceden de Lambayeque. Siguiente diapositiva. El son de los diablos de Lima, ¿no? Que se bailaba desde la época del Corpus Christi también, ¿no? Era la representación de la lucha de los moros y cristianos. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Bernal, de Piura, que todavía se siguen bailando. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Saña, que los vemos pues en las pinturas del padre Compañó, ¿no? Y que también ahí se representa la lucha del bien contra el mal, porque en todas las danzas de diablos siempre se está representando esa misma narrativa, el enfrentamiento entre el bien y el mal. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Huancabamba, de Piura, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Los ajras de Paucartambo, ¿no? Vemos que ahí tienen pues unas características muy especiales en sus máscaras, de las cuales pues ya nos van a comentar pues el ponente que viene a hablar específicamente de esta danza. Siguiente diapositiva, por favor. Los diablicos de Cajabamba, ¿no? De Cajamarca también. Siguiente diapositiva. Diablicos de Rioja, en San Martín, también en la zona amazónica, tenemos también esta característica de las danzas de diablos que siempre está ligado con esa narrativa de la lucha del bien y el mal. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Quiches, en Ancash, también, y a propósito de Ancash, también existe en la Navidad de Sigua, existe una representación del bien y el mal, la lucha del diablo contra el ángel. Siguiente diapositiva. Los diablicos de Chiquián, también de Ancash, ¿no? Siguiente diapositiva, y así. Tenemos muchas expresiones de diablos y probablemente existan en todos los países de Sudamérica y Latinoamérica, como es lo que se titula este primer congreso de diabladas a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, hay que ver, un anterior por favor, hay que ver aquí, ¿no? Por ejemplo, Pablo Macera ya hacía una comparación entre la máscara de la diablada puneña, ¿no? Y con sus características, ¿en qué? En la cultura moche, en la cultura chavín. Y nosotros entendemos que Chavín fue mucho más anterior que lo que fue Tiahuanaco, ¿no? Y ahora, las deidades, las divinidades a través de toda la cordillera andina, incluso de la zona norte del Perú, se han ido resignificando y adquiriendo diferentes características, pero también hay otras características que los van, o patrones que los van igualando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la máscara de la diablada puneña tiene las facciones, por ejemplo, de estos grabados en los mochica, ¿no? O estas pinturas mochicas, y también dentro de la cultura chavín. ¿Por qué? Porque las poblaciones a través del tiempo han ido representando a sus deidades dentro de sus lenguajes dancísticos. No es que se hayan ocurrido de la noche a la mañana, como dicen por ahí en el vecino país, que una persona con nombre y apellido se le ocurrió una mañana, se levantó y hizo una máscara con ojos saltones, ¿no? Y dientes afilados. No es así, así no funciona la cultura. La cultura no funciona con nombres y apellidos, la cultura es un proceso que se va resignificando a través del tiempo y que le pertenece al pueblo, y el pueblo es quien está designado a poder modificarlo o no. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Por ejemplo, en el simbolismo en personajes de la diablada, ¿no? Y aquí me permito citar al antropólogo puneño Óscar Bueno Ramírez, ¿no? Entrevistado en el año 2018, ¿no? Quien menciona sobre la máscara de la diablada de Puno, donde se encuentran los 3 espacios de la cosmovisión andina, ¿no? Y también en algunas máscaras de yeso antiguas existían pues la incrustación de los 7 pecados capitales, así como animales que representan o están ligados a contextos de los elementos naturales, ¿no? Por ejemplo, el sapo, la serpiente están ligados pues al elemento agua, ¿no? O son invocadores de lluvia. En la isla de Taquile todavía se sigue realizando el ritual de invocación a las lluvias, que se realiza en el Mulusinapata, donde se encierran pues las cairas o las ranas, ¿no? Que al croar ellos piensan de que va a interceder por ellos para que caiga la lluvia. Y no solamente ahí, sino esos rituales proceden desde la época inca y han permanecido a través del tiempo. Aquí podemos ver incluso una representación también donde el mencionado antropólogo hace pues una división entre el Hana, ¿no? Y cómo la máscara de la diablada dentro de esa concepción simbólica de los 3 espacios de la cosmovisión andina. Siguiente diapositiva, por favor.
musicales que interpretarán telas y olas saltarelas, ¿no? Italianas, por los miembros de esa mancomunidad aymara española. Y no olvidemos que a Juli llegaron frailes españoles e italianos y muchas danzas como la música fueron instituidas en Juli. Claro, porque posteriormente también Puno ha tenido pues afluencia de italianos, ¿no? Y los italianos han estado aquí en la época virreinal y luego en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Han venido y se han instalado aquí, por ejemplo, no solamente en Juli, sino en Puno también hay muchas familias italianas, ¿no? O que han dejado historia en el departamento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el aporte de las tarantelas y las saltarelas de los italianos, ¿no? Ha sido algo que ha influenciado para la resignificación del diseño estereométrico de lo que es la danza de la diablada. No obstante, por ejemplo, en los colegios religiosos, porque antiguamente pues los colegios estaban instruidos por religiosas y religiosos, no se enseñaban las danzas autóctonas, se enseñaban principalmente danzas de corte español, de corte italiano, ¿no? Eso es lo que enseñaban, por ejemplo, la jota aragonesa era lo que aquí he hablado con muchas personas antiguas y se enseñaba en los colegios del departamento de Puno. Y todo ello ha influenciado dentro de la resignificación de la danza de la diablada, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y no solamente ello, sino también el contexto musical. Del otro lado de la frontera dicen, no, acá tenemos las mejores bandas. Pero no olvidemos, señoras y señores, que don José de San Martín y sus corrientes libertadoras, cuando llegaron, ¿no? Primero, recordemos que don José de San Martín era parte de lo que eran las tropas españolas, ¿no? En las guerras napoleónicas. Y él fue el que trajo aquí ese concepto, ¿no? de los regimientos y batallones. Por ejemplo, el más importante, el número 8 y el número 11, como se menciona aquí, ¿no? Las bandas militares y la influencia de la diablada, ¿no? La ejecución de los estilos y pasos uniformes en las danzas son influenciadas de la creación de las bandas militares y regimientos creados por don José de San Martín. Luis Salazar en el 2020, en Apuntes sobre las bandas de músicos en el Perú, cita a la historiadora argentina Florencia Guzmán, quien afirma que San Martín creó 4 bandas de músicos, los más importantes de los batallones número 8 y número 11, conformados por negros libertos. ¿Y qué tipo de música se ejecutaba en ese momento? Música de corte pues napoleónico, de las marchas napoleónicas. Y esas melodías llegadas aquí al Perú se fueron resignificando también con otras. Por eso que en ese tiempo, en la época de inicios de la República, las bandas solían hacer muchas retretas, ¿no? En todos los departamentos del Perú. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no solamente la influencia de la cultura española, de la cultura italiana, sino también de estos elementos musicales han convergido, ¿para qué? Para que influencien dentro de lo que es hoy en día la diablada. Y las melodías han irradiado de aquí, del Perú, no puede ser al revés. Es aquí donde que se liberó este país, fue independiente por don José de San Martín y de aquí irradió todo eso hacia el otro país, bueno, que ahora se asume una autoría. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, así vamos a repasar también la importancia que tenía la música de las bandas al estilo napoleónico traídos por San Martín en la Guerra del Pacífico, ¿no? Y que han habido muchos personajes que incluso antes de dejarse capturar por las huestes chilenas han preferido pues mutilarse la mano, ¿no? Para no tocar, porque efectivamente todos los demás países, en este caso Chile, sabían que el Perú tenía los mejores músicos de ese tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro de los estilos de la diablada, el cuerpo archiva la información de aquellos movimientos que subyacen en el inconsciente del hombre y se desarchivan durante el frenetismo de la danza misma, asumiendo otra identidad, aquello que los liga a sus deidades hasta el día de hoy. Las diabladas, conjuntos de diabladas como Porteño, Bellavista, Centinela, la PNP, Azzoini, Huáscar, etcétera, ¿no? Tendrán sus formas particulares de ejecución, sí. Obviamente que sí, no todos bailan igual,
Cada uno tiene sus formas de ejecución. De repente los diferencian por patrones que usan los miembros superiores de diferente forma a la del otro barrio, ¿no? Y en esto vamos a entrar, por ejemplo, en la teoría de Ian Kepler, ¿no? Que nos habla sobre las estructuras y estilos, ¿no? Las estructuras que se pueden evidenciar de manera émic. ¿Por qué? Porque el conjunto puede decodificar esos patrones que tienen, ¿no? Y que de alguna otra manera los une como un grupo cultural, ¿no? Y el estilo es aquello que es el resultado de la ejecución de esa estructura y que son muchas veces entendidas por los mismos que integran ese grupo. De repente yo como que no soy de Puno, ¿no? Pero vengo aquí y quiero bailar una marinera puneña, pero hay formas, ¿no?, en que el puneño entiende cómo sostener el pañuelo, cómo colocarlo, y eso lo entienden. ¿Por qué? Porque es parte de su archivo corporal. Sus padres de repente bailaban así, sus abuelos hacían ese tipo de movimiento, sus abuelas tenían esa forma particular de agarrar el pañuelo, y eso es casualmente parte de la herencia cultural. Igual pasa en todas las danzas, y en este caso la diablada no es excepta de este concepto tampoco. Bueno, y también existen hoy en día las diabladas que se bailan en espectáculos, ¿no? Que ya es algo más académico, tienden a tener más uniformidad por el contexto casualmente del espectáculo propiamente dicho. Entonces, para concluir, estimados presentes, estimada mesa, queremos decir aquí que la diablada puneña tiene sus características propias, la diablada chilena tiene sus características propias, la diablada boliviana tiene sus características propias y se respetan todos los estilos y todas las formas, pero hay que dejar bien en claro que la diablada nació en Puno, exactamente en Juli. Muchas gracias.